La galaxia tiene una memoria corta, pero las sombras tienen una paciencia infinita. Han pasado más de 100 años desde que los nombres de Luke, Leia y Han Solo se convirtieron en mitos grabados en los libros de historia. Tras la caída de la entidad llamada Abeloth y el final del exilio de Luke, la galaxia experimentó un siglo de cambios drásticos. La antigua Alianza Galáctica terminó por colapsar bajo su propio peso burocrático, dando paso a una nueva forma de gobierno, el Imperio Fel, fundado por Jagged Fel y su esposa Jaina Solo. Este no era el imperio tiránico de Palpatine, sino una monarquía constitucional que buscaba el orden sin la crueldad. Bajo su mando nacieron los Caballeros Imperiales, una orden de usuarios de la fuerza que juraba lealtad absoluta al emperador, siempre y cuando éste sirviera al lado luminoso. Durante décadas parecía que el equilibrio por fin se había alcanzado, los Jedi en su templo y los Caballeros Imperiales protegiendo el trono. Pero mientras la luz se sentía segura, en las arenas rojas y prohibidas de Corriban, el antiguo mundo tumba de los Sith, se gestaba una aberración. La regla de 2 de Darth Bane, que había dictado que solo podía haber un maestro y un aprendiz, fue destruida. En su lugar surgió la regla de 1. Bajo esta nueva doctrina, miles de Sith empezaron a entrenarse en secreto, tatuando sus cuerpos con marcas negras y rojas y jurando lealtad a una sola voluntad suprema. Ya no se mataban entre ellos por el poder, ahora eran un ejército disciplinado, una colmena de oscuridad esperando el momento exacto para saltar sobre una galaxia confiada. El arquitecto de esta pesadilla no es un extraño en la historia de Star Wars. Para entender quién es Darkrai debemos viajar 150 años atrás, a las Guerras Clon. En aquel entonces era conocido como Ashara Head, un respetado maestro Jedi que luchó junto a Anakin Skywalker. Head sobrevivió a la Orden 66 y regresó a su mundo natal Tatooine, liderando a los moradores de las arenas en una guerra contra los granjeros de humedad, hasta que un Obi-Wan Kenobi exiliado lo derrotó y lo exilió al espacio profundo. En sus viajes por las regiones desconocidas, Head fue capturado por una avanzada de los Yuuzhan Vong. Durante años fue torturado biológicamente, le implantaron parásitos en su cuerpo y reemplazaron su ojo por uno de una criatura alienígena. En ese dolor extremo, Head tuvo una visión del futuro y comprendió que la galaxia estaba rota por su propia libertad. Renunció a los Jedi, se autoproclamó Darkrai y fundó la nueva Orden Sith. Durante su siglo de preparación en las sombras, Crait no solo usó la tecnología de Stasis, viajó al corazón de Corriban y logró despertar el espíritu de Shosan, una de las fundadoras originales de la primera Orden Sith. Sí, una de las Jedi exiliadas junto con Ahun Tapal y Carnes Moore. De ella aprendió los secretos más oscuros de la magia Sith para prolongar su vida y fortalecer su voluntad. Sin embargo, el momento más definitivo de su ascenso ocurrió cuando Crait activó los holocrones de los 3 señores más temidos de la historia, Darth Bane, Darth Nihilus y Darth Ndedu. Crait buscaba su validación y sus secretos para vencer a la muerte, pero lo que recibió fue desprecio. Los antiguos Sith lo llamaron impostor. Darth Bane, el creador de la regla de 2, lo maldijo por destruir su legado y crear un ejército de seguidores en lugar de un único heredero. Para los antiguos, la regla de 1 de Crait no era fortaleza, sino debilidad. Una forma de diluir el lado oscuro entre miles de esclavos tatuados. Darth Ndedu, el señor de la inmortalidad, lo rechazó como un herético que no entendía la verdadera naturaleza del poder. Y Darth Nihilus simplemente habló en un lenguaje que era incomprensible, aunque tampoco parecía estar contento. Este rechazo marca la esencia de Darkrai. Es un hombre que está solo, despreciado por los Jedi a los que una vez perteneció y repudiado por los Sith a los que pretendía liderar. Esta soledad es lo que lo vuelve tan peligroso. Al no deberle nada al pasado, Crait está dispuesto a reconstruir la galaxia a su imagen y semejanza, sin importar cuántas tradiciones deba pisotear. Y es que lo impresionante de este personaje es todas las vivencias que ha pasado a lo largo de las eras de Star Wars. Su plan maestro se ejecutó en el año 130 después de la batalla de Yavin. Crait saboteó el proyecto Ossus, una iniciativa de los Jedi y los Vong para sanar mundos devastados usando biotecnología. Los Sith infectaron el proyecto, provocando que la vida vegetal se convirtiera en mutaciones óseas que consumían a la población. Crait manipuló al emperador Rohan Fel para que declarara la guerra a la Alianza Galáctica y a los Jedi, culpándolos del desastre. El clímax de esta traición fue la masacre de Ossus. Mientras las flotas imperiales bombardeaban el planeta, un ejército de Lore Sith liderado por Darth Nihil aterrizó en el templo Jedi con una sola orden: el exterminio total. El maestro Cole Skywalker, descendiente directo de Luke y líder de la Orden, en ese momento se mantuvo firme en las escaleras del templo. Con su sable de luz azul, Cole abatió docenas de Sith, creando una muralla de cadáveres para que los aprendices y su hijo, Cade Skywalker, pudiera escapar en una nave de transporte. Cade, viendo desde la rampa de la nave cómo su padre era atravesado por los sables de luz de los Sith, sintió cómo su mundo se desgarraba.
Cole Skywalker murió como un héroe, pero su muerte plantó la semilla de un odio profundo en Cade. Rescatado por piratas y dado por muerto por los Sith, el último Skywalker decidió que el apellido de su familia no era un honor, sino una maldición que debía ser enterrada para siempre. 7 años después de la masacre de Ossus, la galaxia es un lugar irreconocible. Los Sith se han sentado en el trono de Coruscant y el nombre de Skywalker ha desaparecido de los registros públicos. Pero el linaje sobrevive en los márgenes más bajos de la civilización. Cade Skywalker ya no es el niño que corría por los pasillos del templo de Ossus. Ahora es un hombre de mirada gélida, cubierto de cicatrices y tatuajes, que se gana la vida como cazarrecompensas bajo la tutela de un pirata llamado Rapp. Cade ha cometido el pecado definitivo para un Jedi, ha renunciado a su conexión con la luz no para servir al mal, sino para no sentir nada. Vive en un estado de entumecimiento constante gracias a bastones de especias, una droga potente que utiliza con un propósito específico: bloquear las visiones de la fuerza. Cade es acosado por el fantasma de la fuerza de su antepasado Luke Skywalker. Luke no se le aparece como una figura mística y distante, sino como un abuelo preocupado y a veces severo que le implora que acepte su destino. Pero Cade, en su desesperación, consume droga para matar a Luke en su mente, prefiriendo el olvido de la adicción antes que el peso de salvar una galaxia que, según él, merece arder. Lo que hace a Cade un ser excepcionalmente peligroso es una manifestación única y aterradora de la fuerza conocida como transferencia de oscuridad. A diferencia de otros Jedi, Cade no ve la fuerza solo como un flujo de energía, sino como una red de fracturas y puntos de tensión en los seres vivos. Esta habilidad le permite ver las grietas en la vida misma. Al tocarlas y canalizarlas a su voluntad, puede realizar milagros médicos, soldando huesos y sanando órganos que la ciencia galáctica daría por perdidos. Pero este poder tiene un reverso tenebroso. Cade puede usar esa misma percepción para hacer exactamente lo contrario. Con un solo pensamiento puede presionar esas grietas biológicas para desintegrar tejidos, colapsar órganos internos o deshacer la estructura molecular de un enemigo. Es un poder que no nace de la serenidad, sino de una conexión cruda y peligrosa con los estados más profundos de la vida y la muerte. Es decir, no se veía un poder así desde Darth Plagueis. Cade es un Skywalker que camina constantemente por el filo de la navaja, usando el lado oscuro para alimentar sus habilidades mientras desprecia cualquier forma de código moral. Mientras Cade intenta perderse en los suburbios de mundos fronterizos, la galaxia se ha dividido en 3 facciones que se odian a muerte, creando una guerra civil de 3 bandas que consume sistemas enteros. En primer lugar tenemos el Imperio Sith de Dark Krayt. Krayt no solo es el emperador, es un dios para sus seguidores. Ha establecido una jerarquía de lore Sith con nombres aterradores como Darth Wyyrlok, su estratega de confianza, y Darth Nihil, el ejecutor que mató al padre de Cade. Pero la figura más icónica de esta era es Darth Talon. Ella es la mano de Krayt, una Twi'lek de piel roja cubierta de pies a cabeza con tatuajes negros, rituales que representan su devoción absoluta. Talon es una asesina implacable, sin emociones, cuya única misión es encontrar a cualquier rastro de resistencia y cortarlo de raíz. El segundo poder está el Imperio Fel en el exilio. Tras ser traicionado por Krayt, el emperador Rohan Fel huye a la fortaleza de Bastión. Fel representa la tercera vía. No es un Jedi, pero desprecia a los Sith. Sus caballeros imperiales son la antítesis de los Jedi tradicionales. Visten armaduras rojas carmesí y portan sables de luz con cristales sintéticos de color plateado. Su lealtad es política, no espiritual. Si el emperador cae al lado oscuro, su deber es redimirlo o ejecutarlo. Esta facción busca recuperar el trono de Coruscant, pero no para restaurar la democracia, sino para devolver un orden imperial que los Sith corrompieron. Y por último están los remanentes de la Alianza Galáctica, liderados por el almirante Gar Stacy. Operan desde las sombras del espacio profundo con flotas diezmadas. Son los últimos que creen en los ideales de la antigua república. En un escenario desesperado donde los Jedi supervivientes liderados por el maestro Wol Sacen, el antiguo mentor de Cade, intentan unir a estas 3 facciones contra Krayt, sabiendo que sin un Skywalker que lidere el ataque, la victoria es un sueño imposible. Esta es la galaxia en la que Cade Skywalker es arrastrado de vuelta a la luz. No por heroísmo, sino porque los Sith cometen el error de cruzarse en su camino durante un cobro de recompensas, obligando a encender el sable de luz de su padre y revelando al universo que el heredero de la fuerza sigue vivo. Sin embargo, antes del enfrentamiento final, el pasado y el futuro colisionan de forma brutal en un evento que marcaría el principio del fin para Dark Krayt. El destino, que Cade Skywalker tanto intentó esquivar con drogas y cinismo, finalmente lo alcanza en el planeta Coruscant. Tras una serie de eventos donde Cade intenta rescatar a un Jedi capturado, él mismo termina cayendo en manos de la nueva Orden Sith. Pero Dark Krayt no ordena su ejecución, al contrario, lo recibe con los brazos abiertos en el templo Sith construido sobre las ruinas del antiguo templo Jedi. Aquí presenciamos un choque de titanes generacional.
Kraid le revela a Cade su verdadera identidad como Azshara Head y le muestra su cuerpo, que está siendo devorado vivo por una armadura de coral de los Yuuzhan Vong. Kraid está muriendo y está desesperado. Cree que la técnica de sanación de Cade es la clave para la inmortalidad de los Sith. Durante semanas, Cade es sometido a un proceso de seducción oscuro. Kraid no intenta convencerlo con promesas de poder, sino con la lógica del orden. Le explica que la galaxia es un cuerpo enfermo y que los Sith son los cirujanos que deben amputar las partes débiles para que el todo sobreviva. Cade, en un giro sorprendente, parece aceptar. Se convierte en el aprendiz de Kraid, se deja tatuar y comienza una relación tóxica y peligrosa con Darth Talon. Bajo su tutela, Cade explora los rincones más profundos de su odio, aprendiendo que su poder de transferencia oscura es mucho más fuerte cuando se alimenta de la rabia. Sin embargo, todo es una fachada. En el momento más tenso, cuando Kraid le ordena matar a su antiguo maestro Wol Sazen para completar su iniciación en el lado oscuro, Cade toma una decisión. En lugar de matar al Jedi, utiliza su poder para sanar sus propias heridas y las de sus aliados en un estallido de luz blanca, recuperando el sable de luz de su padre Cole, que está expuesto como un trofeo. Cade hiere gravemente a Darth Talon y atraviesa el pecho de Darth Krayt, gritando que él no es un esclavo de su sangre ni de los Sith. Aunque logra escapar del templo en una huida frenética por los niveles inferiores de Coruscant, el daño está hecho. Ha herido al dios de los Sith y ha demostrado que el linaje Skywalker sigue siendo el único capaz de desafiar la voluntad de la regla de uno. En su búsqueda desesperada por una cura para la infección biológica que lo devora, Kraid rastreó una reliquia de la era dorada de los Sith, el talismán de Mur. Este objeto milenario albergaba el espíritu de Karnes Mur, uno de los primeros Lore Sith de la historia. Pero el talismán no estaba solo, estaba ligado a Celeste Morne, una maestra Jedi que había permanecido en estasis durante 4000 años para contener la maldición del talismán, la cual transformaba a cualquier ser vivo en un Rakghoul, un monstruo mutante sediento de sangre. En un encuentro épico en el sistema de Ad Abaddon, Kraid intentó someter a Celeste para reclamar el poder del talismán, pero se encontró con una voluntad inquebrantable. Cade Skywalker, presente en el conflicto, presenció cómo Kraid era humillado y herido por el poder de la antigua Jedi. Finalmente, Cade hizo lo que ningún Sith podía comprender. En lugar de reclamar el artefacto para sí mismo, ayudó a Celeste a encontrar la paz, terminando con su milenario sufrimiento y destruyendo el espíritu de Karnes Mur. Este fracaso dejó a Kraid herido y exhausto, y con el tiempo agotándose, lo que lo llevó a tomar la decisión de capturar a Cade a cualquier precio, creyendo que su poder de sanación era ahora su única y última esperanza. Pero aquí es donde la verdadera naturaleza de los Sith sale a la luz. Darth Wyyrlok III, el consejero más leal y el único que conocía los secretos médicos de Kraid, no corre a salvar a su maestro. Al encontrarlo moribundo, Wyyrlok comprende que Kraid ha fallado y que ya no es digno de liderarlos. Usando su maestría en la magia Sith, Wyyrlok lanza una tormenta de rayos que termina de matar a Kraid, reclamando el trono de Coruscant para sí mismo. Wyyrlok oculta el cadáver en una armadura sellada y miente a toda la Orden Sith diciendo que el emperador está en una meditación profunda para sanar. Pero Wyyrlok cometió un error fatal. Subestimó la voluntad de Azshara Head. Mientras su cuerpo físico yacía en la estasis, la conciencia de Kraid viajaba por el vacío, aprendiendo que para sobrevivir no necesita sanar su cuerpo, sino renacer. Kraid experimenta una resurrección física total a través de la fuerza, eliminando finalmente la infección de los Yuuzhan Vong que lo carcomía. Cuando Kraid regresa, no lo hace como un hombre herido, sino como un ser superior. Su primera parada no es contra los Jedi, sino contra el usurpador. Kraid entra en la sala del trono y despacha a Wyyrlok en un duelo de voluntad y poder que demuestra que la nueva Orden Sith tiene un solo dueño. Con el trono recuperado, Kraid lanza su llamada a través de la fuerza, un grito psíquico que tortura a cada usuario de la fuerza en la galaxia, anunciando que la muerte ya no tiene dominio sobre él. Es decir, Kraid prácticamente alcanzó lo que muchos Sith deseaban, la inmortalidad. Cade Skywalker, ahora limpio de drogas y aceptando su rol como líder, logra lo imposible: unificar a los remanentes de la Alianza Galáctica, las fuerzas del emperador Roan Fel y los Jedi supervivientes en un asalto suicida contra el corazón del Imperio Sith. Mientras las flotas chocan en el espacio, Cade se infiltra en el templo para un duelo definitivo contra un Kraid que ya no parece humano, sino una entidad de sombra pura. Kraid intenta un último truco, le muestra a Cade una visión de la galaxia sumida en una guerra eterna y le ofrece el poder de detenerla si se une a él. Cade, mirando a los ojos del monstruo que causó tanto dolor a su familia, le da una respuesta que cierra el círculo de los Skywalker. Sé cómo sanar, pero también sé cómo romper. Cade libera todo su poder, y en esa batalla le da un golpe de gracia a Kraid. Pero Cade sabe que Kraid ha desbloqueado un nivel de poder oscuro que le permite regenerar tejidos de forma instantánea. Ya no basta con cortarle la cabeza o atravesarle el corazón.
Las células de Cryde están tan saturadas de energía oscura que se reconstruyen a sí mismas. Para garantizar que la sombra de Cryde no vuelva a encontrar un camino de regreso, Cade toma una decisión final y desesperada. Mientras el espíritu de Lord Sith le susurra en su mente que mientras un Skywalker viva, él también vivirá, Cade comprende que debe romper este vínculo con fuego. Coloca el cadáver en su propia nave, el Mynock, y la pilota en una trayectoria suicida directamente hacia el corazón del sol de Coruscant. Cade se prepara para arder junto a su enemigo, dispuesto a que el linaje de los Skywalker termine ahí con tal de purificar la galaxia. Sin embargo, en el último segundo, la voz de sus amigos Delia Blue y Yari Yassin, a través del comunicador, lo devuelven a la realidad. Le recuerdan que su vida no le pertenece a los Sith, sino a aquellos que lo aman. En un acto de redención y voluntad propia, Cade activa la cápsula de escape segundos antes del impacto. El Mynock se convierte en la pira funeraria definitiva, dejando que el calor insoportable de la estrella desintegre los restos de Cryde a nivel molecular y rompa, de una vez por todas, la cadena de dolor que había unido a los dos guerreros. La caída de Cryde no trajo la redención de sus seguidores, sino un último acto de crueldad. Darth Nihil, el único de los altos mandos que quedaba en pie, tomó el control de la situación con una frialdad absoluta. Para asegurar que la orden sobreviviera, Nihil ordenó a los Sith más fuertes ejecutar a sus propios compañeros heridos o capturables, eliminando cualquier rastro que pudiera llevar a los Jedi hasta ellos. Los Sith de Cryde no desaparecieron, se convirtieron en un virus latente. Bajo el mando de Nihil se dispersaron por los mundos de la galaxia, abandonando sus armaduras y ocultando sus tatuajes. Su nueva misión ya no era la conquista abierta, sino la infiltración. Se convirtieron en una orden invisible, esperando en las sombras el momento en el que la Federación Galáctica se debilitara para volver a golpear. La era del legado termina con los Jedi victoriosos en la superficie, pero con la inquietante certeza de que el enemigo ahora vive entre ellos, oculto a plena vista. Esta es quizás la conclusión más inquietante de Leyendas. Aunque los héroes celebran la victoria en Coruscant, la galaxia quedó infectada por una semilla Sith invisible. Se forma el triunvirato de la Federación Galáctica, una nueva forma de gobierno donde los Jedi, la Alianza y el Imperio de Fel acuerdan gobernar juntos para evitar que un solo hombre vuelva a tener tanto poder. Y Cade Skywalker, pues Cade no se convierte en el gran maestro de la Orden Jedi, no acepta medallas ni puestos políticos. Fiel a su espíritu rebelde, regresa a las estrellas como un hombre libre. La era de Leyendas se cierra aquí, no con un final feliz de cuento de hadas, sino con una galaxia cansada que finalmente tiene la oportunidad de reconstruirse, protegida por un linaje que, incluso en su momento más oscuro, encontró el camino de vuelta a casa. El legado de los Skywalker y lo Solo no terminó en las hogueras de Coruscant. Unos años más tarde, Anya Solo, una chatarrera sin poderes en la fuerza pero con el fuego de sus ancestros en la sangre, se encargó de limpiar los últimos restos de la nueva Orden Sith, enfrentándose a Darth Great, el último Sith que intentó sumir a la galaxia en el caos. Anya demostró que no hace falta un sable de luz para defender la libertad. Con Darth Nihil exiliado y los últimos Lord Sith dispersos y sin un líder que los unifique, la cronología de Leyendas llega a su fin absoluto en el año 140 después de la batalla de Yavin. La galaxia queda en manos de una nueva generación. Los Jedi han vuelto a su papel de guardianes, el Imperio Fel ha encontrado la redención y el linaje de los Solo y los Skywalker ha cumplido su propósito. La historia que comenzó en una granja de humedad en Tatooine termina con la promesa de que mientras existan personas dispuestas a luchar, la luz nunca se apagará en la galaxia muy, muy lejana. Desde el amanecer de los celestiales hasta las cenizas de la nueva Orden Sith, hemos recorrido miles de años de guerra, esperanza y sacrificio. La historia de Leyendas se cierra aquí, recordándonos que no importa cuántas eras pasen, la fuerza siempre encontrará un equilibrio mientras haya un corazón dispuesto a encender la luz. Y si analizamos fríamente todo el recorrido de las eras de Star Wars, nos damos cuenta de que solo en la época de los celestiales es cuando había una paz duradera, y a partir de ahí todo fueron guerras. El Imperio Infinito, las nuevas guerras Sith, el alzamiento de Palpatine, el Imperio Oscuro, la guerra Yuuzhan Vong, la guerra de la Colmena, la Segunda Guerra Civil Galáctica, el ascenso de Abeloth y la nueva Orden Sith. La galaxia aguantó muchos años de oscuridad, muchos años de guerra, y la verdad es que es normal acabar cansado. Espero que hayáis podido disfrutar de todas las eras de Star Wars y que encontréis más sentido a todo de esta forma más unificada y ordenada. Bien, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.